Darío Gómez, Avance, capítulo 45. Gabriel Jaime le reclama a don Rafael por haber ayudado a Darío, ya que, según él, la nueva disquera sería una competencia para ellos. Sin embargo, ahora resulta que están haciendo negocios con uno de los empresarios más importantes del país. Molesto, Gabriel Jaime se dirige a la oficina de don Rafael para preguntarle si había avanzado en algo relacionado con los asuntos de la empresa. Rafael le responde que no ha podido hacer nada. Ante esto, Gabriel le dice que era algo previsible y que, por lo tanto, sería mejor que recogiera sus cosas, se fuera y no regresara. Don Rafael, con calma, le contesta que, si esa es la decisión de Gabriel, la acepta, pero que se va con la conciencia tranquila, ya que lo que hizo fue únicamente para ayudar a un amigo. Le aclara que él no está dispuesto a destruir los sueños de los demás, a diferencia de Gabriel, quien sí está dispuesto a pisotearlos. Finalmente, Rafael se marcha diciendo que, aunque su decisión le haya costado el trabajo, se siente feliz por haber actuado según sus principios. Otilia estaba inquieta, casi al borde del desespero, cuando le propuso a Pascual que se fueran de la ciudad. Su tono reflejaba una mezcla de urgencia y temor, como si escaparan de algo que no se atrevía a mencionar del todo. Pascual, por su parte, permanecía firme, y una expresión de desconfianza en el rostro. Él dejó claro que no quería irse huyendo. Nunca había sido su manera de enfrentar las cosas. La mirada de Pascual se tornó más seria cuando expresó que, si Otilia tenía problemas con la justicia, debía saberlo. Era algo que no podía pasarse por alto, y lo último que él aceptaría era salir de allí basado en mentiras o medias verdades. Darío y Julio llegaron al apartamento donde tenían la cita con Otilia. Al ingresar, inicialmente pensaron que habían capturado a Otilia, pero pronto se dieron cuenta de que quien estaba allí era Pascual. Confundido, Darío le preguntó a Pascual qué estaba haciendo en ese lugar, pues él necesitaba solucionar otro problema. Pascual respondió con firmeza que sabía todo lo que estaba ocurriendo y que solo quería que las cosas salieran bien, asegurando que todo debía manejarse correctamente. Mientras continuaban avanzando hacia la sala, encontraron a Otilia sentada sobre un cajón. Darío, todavía incrédulo, le advirtió a Pascual que no sabía realmente qué clase de mujer era Otilia. Pascual replicó que sí lo sabía, que ya sabía que ella había secuestrado a Julio, pero que entendía que lo hizo únicamente para obtener una verdad. En ese momento, Julio recordó que, mientras estaba bajo los efectos de lo que Otilia le había dado, había confesado que odiaba a Darío. Otilia, sin embargo, no quiso admitir frente a Darío que Julio había confesado su odio. En cambio, tergiversó las palabras diciendo que Julio había dicho que lo amaba. Darío, enfadado, le recordó a Pascual que no sabía todo lo malo que había hecho Otilia. Pascual respondió que, cuando se reencontraron, Otilia le confesó todo y le aseguró que estaba dispuesta a cambiar. Darío, incrédulo, aseguró que ella no era capaz de cambiar, pero Otilia lo miró fijamente y le prometió que le demostraría que sí podía hacerlo. Más tarde, Darío y Otilia decidieron hablar en un bar donde Julio había trabajado anteriormente. Mientras ellos conversaban en una mesa, Pascual y Julio los observaban desde una cercana. Otilia intentó justificar sus acciones frente a Darío, explicando que la muerte de Marco la había llevado al borde de la locura. Le pidió perdón, asegurando que solo deseaba una oportunidad para redimirse, convertirse en una nueva persona y comenzar de nuevo junto a Pascual y su hija Amparo, lejos de todo. A pesar de sus súplicas, Darío no creyó en las palabras de Otilia. Admitió que no tenía pruebas contundentes para implicarla directamente en lo sucedido a su cuñado y hermana Rosángela, pero que sí sabía lo que le había hecho a Julio y que no podía perdonarla. Le aseguró que planeaba entregarla a la policía. Ante esto, Otilia, con lágrimas en los ojos, le rogó que le permitiera despedirse de su hija Amparo antes de que la arrestaran. Darío, aunque seguía desconfiando, accedió con la condición de que él mismo la acompañaría para asegurarse de que cumpliera su palabra. Después de despedirse de su hija, él se encargaría de entregarla a las autoridades. Pascual logró convencer a Darío de que no entregara a Otilia a la policía. Le explicó que no solo lo hacía por ella, sino también por Amparo, quien, después de todo, era su hermana. Pascual apeló al sentido de familia de Darío, asegurándole que él mismo se encargaría de que Otilia no volviera a cruzarse en su camino. Finalmente,
Darío cedió y tomó la decisión de no actuar, aunque seguía manteniendo sus dudas y recelos. Mientras ellos discutían, Julio y Otilia mantenían una conversación aparte. Otilia aprovechó el momento para confrontar a Julio sobre lo que había dicho mientras estaba bajo los efectos de lo que ella le había dado. Le aseguró que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y que, tarde o temprano, esa verdad saldría a la luz. Aunque afirmó que en ese momento no tenía interés en dañar a Darío, dejó entrever que no descartaba la posibilidad de hacerlo más adelante si las circunstancias lo requerían. Al final, Darío se dirigió a Julio y le dejó la decisión en sus manos. Si Julio estaba de acuerdo, permitiría que Otilia y Pascual se fueran. Julio, teniendo en cuenta todo lo que había pasado con Otilia y la presión del momento, optó por aceptar. De esa manera, Otilia y Pascual quedaron libres para marcharse, dejando atrás un ambiente cargado de tensiones y secretos sin resolver. 2 semanas después, finalmente llegaron los discos, las bolsas y las carátulas para comenzar a organizarlos y, posteriormente, distribuirlos. La emoción en el ambiente era palpable, pero también había cierta preocupación, ya que la tarea parecía monumental. Cada CD debía ser colocado en su respectivo lugar, y el volumen de trabajo era abrumador. Olga, consciente de que el tiempo apremiaba y que no podrían hacerlo solos, tomó la decisión de llamar a sus padres, Berenice y don Horacio, para que les ayudaran a acelerar el proceso y asegurar que todo quedara en orden. Cuando Berenice y don Horacio llegaron al lugar, la atmósfera se transformó en un cálido reencuentro familiar. Aprovecharon el momento para celebrar el esfuerzo compartido con un brindis de aguardiente. Entre risas y anécdotas, todos sabían que cada uno estaba aportando su granito de arena para que el proyecto fuera un éxito. La labor, que al principio parecía abrumadora, comenzó a fluir con más facilidad gracias a la organización y el trabajo en equipo. El último disco que se guardó fue comprado por don Horacio. Aunque Olga intentó negarse a recibir el dinero, argumentando que era un regalo de la familia, don Horacio insistió con una sonrisa y le dijo que hacerlo traería buena suerte. Ante sus palabras, Olga aceptó finalmente el gesto, no sin antes agradecer con un fuerte abrazo a su padre. A medida que avanzaba el día, el equipo sentía que no solo estaban ensamblando discos, sino también construyendo algo más significativo, un legado familiar lleno de esfuerzo, apoyo mutuo y amor. Ese pequeño gesto de don Horacio quedó grabado en la memoria de todos como un símbolo de esperanza y buenos augurios para el futuro de su proyecto. Otilia, Amparo y Pascual llegaron a su nuevo hogar en Cartagena, con la ilusión de empezar de nuevo. Amparo y Pascual estaban llenos de entusiasmo por las nuevas oportunidades que se les presentaban, emocionados de dejar atrás su pasado y construir una vida mejor. Amparo, con su energía juvenil, ya soñaba con explorar la ciudad y hacer nuevos amigos, mientras Pascual se sentía confiado en que este cambio era lo mejor para todos. Sin embargo, Otilia no compartía completamente esa misma certeza. Aunque intentaba mostrarse positiva y participativa, algo en su actitud no parecía encajar. A veces, cuando los demás no la miraban, se quedaba pensativa, como si algo en su interior estuviera en conflicto. Aunque se había comprometido a cambiar, no podía evitar dudar de sí misma. ¿Realmente sería capaz de dejar atrás las decisiones que la habían marcado en el pasado?